Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con sus siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de la rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra los siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto,
porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué tiene que ver esta porción con el tema que hoy vamos a compartir? David era rey. Y en esos tiempos y en esas épocas, pues los reyes eran los primeros que iban y que tenían que ir con el pelotón a las guerras, a hacerle frente. Pero leímos en la palabra que dice que David decidió quedarse en casa. David tenía una asignación. David tenía instrucciones, porque los reyes eran entrenados para hacer esto. Y no era nuevo peleando batallas. Ya él sabía lo que tenía que hacer. En esto de las pérdidas de tiempo, nosotros podemos ver que hay causas que causan la pérdida de tiempo, valga la relatividad de palabras, que causan pérdida de tiempo, que hay hábitos que causan pérdida de tiempo, que hay actitudes que causan pérdida de tiempo. Y vamos a ver, de acuerdo a la palabra, cuáles fueron las causas por las cuales le pasó esto a David. Y también lo vamos a asemejar a nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos en perder tiempo? Y nos vamos a ir identificando con cada una de las causas, con cada uno de los hábitos y con cada una de las actitudes que hoy vamos a trazar con ustedes y a compartir con ustedes. Porque si nosotros vemos, casi en esta porción de la palabra, la mayoría se enfoca en el pecado de David. Sí, es cierto, hubo adulterio. Eso fue un pecado. Eso fue, pero lo primero que pasó en David es que él tenía una asignación y él decidió no ir a esa asignación. En ese momento, al no estar cumpliendo su asignación, estaba perdiendo el tiempo. Y a través de esa pérdida del tiempo, a David le fue cobrando y le fue avanzando. Dice que en esa pérdida de tiempo, él salió al terrado. Y cuando él subió al terrado, lo primero es que vio. Ojo, hoy tuvimos un ayuno poderoso donde el Señor nos mostraba las puertas que a veces uno puede abrir a través de los ojos, los oídos, la boca. Entonces, es importante. Lo primero que el enemigo usó cuando él no estaba en la asignación que ya Dios le había encomendado fue los ojos. El primer dardo que le mandó fue a los ojos. Y ya después de los ojos, no fueron solo los ojos, empezó a codiciarla. Ya estamos viendo, ¿verdad? Una actitud. Podemos ver que él comenzó con la pérdida de tiempo, con el negarse a sí mismo a estar en la asignación que le correspondía estar. Y aquella que solo comenzó con una mirada, después comenzó a codiciarla, después empezó a escanearla. Y ya después empezó a pedir todo el currículum vitae de ella. Y le fue dicho que era una mujer casada, o sea que no pecó por ignorancia. Le dijo
el mensajero le dijo, no, es la esposa de Urías Eteo. Él pidió, vemos cómo una cosa va llevando a la otra y cómo las cosas van avanzando. Después de esto, no solo pidió el currículum, después la mandó a traer. Y hasta que se consumió el hecho. Pero al consumirse el hecho, no quedó así nomás, ¿verdad? Hubieron consecuencias. Dice que Betsabé quedó encinta. Y después de esto, él no solo empieza a maquinar como querer tapar el sol con un dedo. Él empezó a ver de qué manera hacía que Urías Eteo se acostara con su esposa para hacerle creer que el hijo era de él. Vemos y analicémoslos cómo una cosa nos puede ir llevando a otra. Porque el objetivo del enemigo es llevarnos a que toquemos fondo y que quedemos atrapados y que después no podamos salir de ese pozo. Pero Dios nos está hablando y Dios nos está alertando porque nosotros somos hombres y mujeres sabios. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero vemos cómo él empieza a maquinar de qué manera él hacía. Dice que mandó a traer a Urías Eteo de donde estaba y empezó a hacerle creer que fuera a acostarse con su mujer. Pero este era un hombre que había sido formado por David y un hombre que había sido enseñado con lealtad. Y por eso le dijo, no hombre, todos están allá, está Joab, está todo el pelotón. ¿Y cómo yo voy a entrar a mi casa? Voy a comer, voy a beber y voy a estar con mi mujer. Viva Jehová, que yo no haré tal cosa. Era un hombre que había sido enseñado con lealtad. Aparte de eso, donde vio David que eso no pudo alcanzarlo, dice que empezó a embriagarlo. Porque dijo, bueno, una vez borracho, entonces él va a creer que estuvo con su mujer aunque no haya estado. ¿Qué vemos aquí dentro de todo esto? Maquinación. Vemos las actitudes, las malas actitudes que entran al corazón cuando nosotros perdemos tiempo y no estamos enfocados en la asignación que nos ha sido dada. Hablo no solo espiritualmente, sino en la vida diaria. Luego de esto, no solo hay manipulación y maquinación, sino también hay abuso de poder. Porque él abusó de que era rey y dijo, no, esta yo la voy a tomar. A como dé lugar, aunque esté casada, yo la voy a tomar y la voy a traer y la voy a hacer mía. Y no solo eso, donde vio que no le había funcionado el plan que había planificado, no dijo, pues aquí no queda más de otra que volarle la cabeza. Y como quien dice, muchas veces, a veces nos pasa de que decimos, no lo voy a hacer yo. Por lo tanto, mis manos no van a estar manchadas. Dios conoce el corazón. Dios ve las actitudes de nuestro corazón. Y si bien es cierto, él no manchó su mano con la espada, pero sí delante de Dios, ya él había estado como actor intelectual de la muerte de Urías Eteo. Todo esto vemos como una pérdida de tiempo, las causas y las consecuencias que esto le trajo a la vida de David y los estragos que hace muchas veces una pérdida de tiempo, que nosotros lo vemos tan pequeño, pero es significativo. Si nosotros vemos las consecuencias que le pasaron a David, fue muerte, fue luto, que marcaron su casa, su familia y sus generaciones. Hoy nosotros nos vamos a ir identificando
¿Qué actitudes hay en nosotros que tienen que ser desarraigadas, que tienen que ser desalojadas, que no están pero no las queremos tener y que no vamos a permitir que nuestras generaciones sean marcadas, que nuestras generaciones sean manchadas por actitudes incorrectas en nosotras o en nosotros? Yo tenía aquí, ¿qué es perder el tiempo? Perder el tiempo es cuando lo que haces no aporta cosas positivas, ni cualidades o valor a tu vida, ni a otras personas, ni a la sociedad. Vea qué tremendo. Eso es perder el tiempo. Cuando lo que nosotros hacemos no está aportando cosas positivas para el Señor, para nuestros hijos, para nuestros esposos, para nuestra empresa donde trabajamos, para nuestra empresa si tenemos empresa propia, qué sé yo. Si algo no está siendo positivo para el entorno donde nosotros nos movemos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Otra de las actitudes que vinieron al corazón de David a través de este perder tiempo fue la insensibilidad. Él se volvió hasta insensible. No tuvo pudor, ni se tocó su corazón para decir: denle a Urías Eteo el último adiós. Se volvió insensible. Dios quiere que hoy nosotros nos identifiquemos si han habido actitudes en nosotros que están incorrectas y que tienen que ser desalojadas. Otra actitud que hubo en el corazón de David fue que planificó mal contra otro. Él fue el que planificó la muerte de Urías Eteo. ¿Cuántas veces nosotros hemos planificado mal contra otra persona o hemos deseado mal a otra persona? Muchas veces nosotros decimos: no, ojalá que no le salga ese trabajo a esa persona. Es que mira, es muy altanera, es muy esto, muy lo otro. Estamos deseando mal. Hay una mala actitud en nuestro corazón y eso nos lleva a perder el tiempo. Y yo le voy a decir algo: cuando nosotros perdemos el tiempo, los más afectados somos nosotros mismos en primer lugar. Porque después escuchábamos el testimonio de Mady, cómo ella se invierte estudiando 7 horas, pero ella está viendo la recompensa de parte del Señor. Hay que invertirse. Ella no ha perdido el tiempo, aunque a veces le decían no, o le cerraban una puerta o le decían esto no, con esto no calificas, pero ella seguía estudiando, no paró. ¿Cierto, Mady? No paró, no perdió el tiempo y ella ha obtenido su victoria. Una de las causas para perder el tiempo es la poca atención a las tareas importantes y priorizar. Es importante que nosotros en nuestro día a día prioricemos. Hagamos una lista de las tareas que tenemos que realizar y establezcamos prioridades. Porque de esa manera nosotros no vamos a perder el tiempo. Otra causa que nos lleva a perder el tiempo es la ociosidad y la pereza. Dios nos libre de ese espíritu. Amén. La palabra bien clara dice que bueno es que no coma el que no trabaja. Bien claro dice. Entonces nosotros no somos ni ociosos ni somos perezosos. Nosotros no vamos a ser ni somos los que perdemos el tiempo. La tercera causa es el desenfocarnos del propósito, o sea, la distracción.
Hoy en día hay tantas maneras de cómo distraerse fácilmente. ¿Se ha fijado usted? De repente usted está en una asignación y de la nada le cayó un mensajito. Ya después usted quiere volver a lo que estaba la asignación, se le olvidó. Porque el sonido de aquel mensaje que le entró la distrajo y la hizo perder el tiempo del propósito que usted estaba. Y muchas veces hasta ni se recuerda en lo que estaba. ¿Por qué? Porque el enemigo, él quiere que nosotros perdamos el tiempo. Pero Dios quiere que nosotros seamos sabios. Y por eso está enviando palabra a todos los que nos están escuchando. Porque no somos solo nosotros. Yo sé que el Señor, a todo aquel que escuche esta palabra, va a ser impartido. Y yo sé que la vida va a cambiar de cada uno de todos ellos en el nombre de Jesús. Otro es la falta de objetivos. La falta de objetivos nos lleva a como tener una vida sin un rumbo, sin una dirección. Es importante que nosotros en la vida tengamos objetivos. El objetivo de Maydi, pongo tu ejemplo, hija, porque tú acabas de testificar, es llegar a tener esa especialidad, ¿verdad? De la cual tú hablabas, que es anestesióloga. Entonces, ella tiene un objetivo, está trabajando por ese objetivo, pero cuando nosotros no tenemos un objetivo claro, una meta clara, un sueño, entonces vamos a caminar sin rumbo, vamos a caminar sin dirección. Por lo tanto, caminaremos perdiendo el tiempo, porque no hay un objetivo trazado. Hay tantas maneras en que nosotros nos podemos trazar objetivos. ¿Cuántas veces nosotros en el año, cuando culmina el año, vamos a terminar diciembre, ¿verdad? Entonces decimos, no, solo este mes de diciembre voy a comer tamales, pero en enero yo entro al gym. Llega enero y comenzó, ¿verdad?, a hacer otras cosas. ¿Cuál gym? El gym es el que ya no le entra, porque ya, ¿verdad? Entonces nos desenfocamos de los objetivos. Es importante que nosotros tengamos metas, tengamos sueños. No importa la edad. No importa la edad. Como decía Caleb, que le decían tantos años tiene, no importa. Yo he de tomar este monte y lo he de alzar. Entonces no importa la edad que nosotros tengamos para poder soñar, para poder tener objetivos y poder trazarnos metas. Otra causa que nos hace perder el tiempo es la falta de comunicación. En ocasiones, por miedo a incomodar, damos demasiadas vueltas para expresar algo a alguien. Y como damos tantas vueltas para decirle algo a alguien, terminamos dando instrucciones distorsionadas. Y eso nos conlleva a pérdidas de tiempo. ¿Se ha fijado usted? A veces en la falta de comunicación nosotros asumimos, a mí me ha pasado, asumimos que nuestros hijos ya saben lo que tienen que hacer. Y nosotros le decimos a medias lo que tiene que hacer, porque lo demás lo asumimos que ya él lo sabe. Y cuando él no hace las cosas como nosotros queremos, nos molestamos. Pero en esto lo que ha habido es una falta de comunicación, una mala comunicación, porque ha habido comunicación, pero una mala comunicación, porque yo asumí y di por hecho que él ya sabía lo que yo quería decirle, pero no se lo expresé. Y esto nos conlleva a tener pérdidas de tiempo. Muchas veces una falta de comunicación nos puede llevar a perder mucho tiempo.
Lo mismo aplica cuando recibes un encargo. Escuchas con atención, tomas notas si es necesario y no des por finalizada la conversación hasta tener todos los puntos claros. Pero ¿qué pasa? A veces a nosotros nos están dando una instrucción y de repente, no, deja eso que estás haciendo ahí. No, pero aquella instrucción usted, para empezar, no prestó la atención debida. Y eso, el no prestar la atención debida, eso la llevó a no seguir la instrucción como tenía que ser y poder hacer lo que se le envió a hacer de una manera correcta y efectiva. Y eso, por ende, lo lleva a usted a hacer hasta 2 veces el trabajo cuando solo tenía que hacerlo una vez. ¿Y qué es lo que lo llevó? A una pérdida de tiempo. El uso excesivo de la tecnología. Hoy en día podemos ver cómo la tecnología está afectando hombres, mujeres, jóvenes y niños, perdiendo el tiempo a través del uso excesivo de la tecnología. Usted puede ver niños que están en los videojuegos y usted puede hablarles y salírsele hasta su garganta y ellos ni se mueven porque están en su videojuego. Porque no es que voy a perder este partido. Podemos ver madres que sus hijos están llorando, pero están tan ingridos en la tecnología que ni escuchan el llanto de sus hijos. Padres que están en casa, pero como que no estuvieran, porque desde que llegan a pegarse a los televisores o a los aparatos tecnológicos como el celular. Y tal vez sus hijos pidiendo a gritos un abrazo, tal vez sus hijos pidiendo a gritos un te amo, pero las tecnologías han venido a anular y hacer perder el tiempo y por ende traer consecuencias nefastas, como lo son niños autistas. Hoy como nunca antes hay niños autistas a causa de tecnologías, porque el uso excesivo a temprana edad de los niños ocasiona autismo. Padres y madres, hay consecuencias cuando nos dedicamos a perder el tiempo. Hay asignaciones que a nosotros nos han sido dadas desde el momento en que nosotros concebimos. Y muchas veces hacemos como David. Tomamos en poco la asignación que Dios nos ha dado porque es un privilegio dar a luz. Y es un privilegio ser padre. Hay muchos que quieren ser padres y no lo pueden ser. Hay muchas que quieren ser madres y no lo pueden ser. No pierdas el tiempo ni desperdicies el privilegio y la bendición que Dios te ha dado de ser padre o de ser madre. No sigas perdiendo el tiempo. Dios te ha dado una bendición y la ha puesto en tus manos. Y mientras preparaba esta enseñanza, el Señor me hacía ver qué conlleva la asignación de ser padres. El ser padres, en el caso del varón, no solo es proveer económicamente para un hijo. El ser padre conlleva provisión, conlleva protección, conlleva el tener ese amor, ese cuidado, esa seguridad, esa identidad que se proporciona al hijo cuando uno tiene el tiempo para dárselo al hijo. Pero cuando tú pierdes el tiempo y tú no le das eso a tu hijo, ¿qué pasa? Hijos en maras, hijos en alcoholismo, hijos en drogadicción, hijos homosexuales,
a causa de madres que no se invirtieron en sus hijas o en sus hijos y las pusieron en bandeja de plata, en manos de extraños o familiares, sin tener el cuidado y la supervisión, por estar pegadas en celulares, por estar pegadas en la televisión, por estar pegados en conversaciones incorrectas. Yo sé que este mensaje no arranca aplausos, pero sé que nuestra vida cambia cuando Dios envía palabra. Otra causa es la desobediencia. Si nosotros vemos, David tenía esa asignación de ir a la guerra. Desobedeció, pero hay un ejemplo bien claro en la Biblia de lo que es la desobediencia, y está en 1 de Samuel 15:17. Del 15 al 17. Y dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo. Vea la asignación. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl tenía una instrucción bien clara de parte de Dios. Pero dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista de Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mayor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Podemos ver aquí a través de la palabra la desobediencia. Saúl tenía instrucciones específicas de parte de Dios, y era que destruyera todo el pueblo de Amalec, que destruyera todo lo que estaba en Amalec. Pero él decidió perder el tiempo, decidió desobedecer la instrucción que le había sido dada. Y dice que le perdonó la vida ¿a quién? Al rey de Amalec, Agag. Y perdonó lo mejor del ganado, perdonó lo mejor de las ovejas. Pero lo que me impactaba y me confrontaba era cómo él después se hace de la vista gorda cuando el profeta le estaba diciendo. Y dice en el 12: madrugó luego Samuel y vino en el 10: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, óigame bien: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová.
tuvo la osadía de decirle al profeta Samuel que él había cumplido la palabra de Jehová, cuando la palabra que le había sido dada era destruir todo Amalek. Así muchas veces nosotros nos justificamos cuando desobedecemos y empezamos a decir: no, pero yo hice lo que usted me dijo. Sí, es cierto, él cumplió a medias, pero no siguió las instrucciones al pie de la letra que se le había sido dada. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de haber perdido el tiempo? Desde entonces, Amalek tiene pleito con Israel. Todavía muchos de nosotros vivimos consecuencias hoy en día a causa de la desobediencia de Saúl. Y muchas veces, y miren cómo él tuvo la osadía de decir: yo he cumplido con la palabra de Jehová. Así nosotros, aunque en nuestros adentros reconocemos que hemos desobedecido al Señor, pero venimos como queriendo excusarnos, buscando excusas, cuando sabemos que hemos perdido el tiempo al no cumplir con la instrucción dada. Otra causa de perder el tiempo es no buscar la dirección de Dios antes de iniciar a emprender algo. Muchas veces nosotros en la vida queremos emprender algo, pero lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos con nuestro conocimiento. Sí, es cierto, se requiere conocimiento, pero lo primero que se requiere para que no perdamos el tiempo es buscar la presencia de Dios. Es buscar la dirección y la instrucción de Dios para lo que nosotros vamos a emprender. Pero si nosotros no buscamos la dirección de Dios, vamos a perder el tiempo. Si nosotros vemos en el caso en la Biblia, hay un ejemplo claro cuando Pedro estaba pescando. Él estaba pescando en sus fuerzas y dice que pasó toda la noche, desgastó sus fuerzas. Pero solo fue necesario que apareciera Jesús en la escena y que trajera esa dirección y le dijera: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Solo tienes que ir un poquito más, solo boga mar adentro. Y dice que las fueron llenas, las barcas fueron llenas. Y no solo una barca fue llena. Necesitamos la instrucción de Dios. De lo contrario, estaremos perdiendo el tiempo para todo lo que nosotros vamos a emprender. Necesitamos la dirección de Dios. Si nosotros nos toca predicar, lo primero que buscamos es la presencia de Dios y la dirección de Dios para traer la palabra que el pueblo necesita. Si usted va a emprender un negocio, usted tiene que ponerlo en las manos de Dios, porque Él le va a dar la sabiduría. Aunque usted ya tenga el conocimiento, aunque usted ya tenga los títulos, no se confíe en su propia prudencia, no se confíe en su propio conocimiento. Busque la presencia de Dios, porque de esa manera se va a evitar las pérdidas de tiempo. No va a andar tirando, no va a desgastar sus fuerzas. La duda es otra causa que nos lleva a perder el tiempo. ¿Cuántas veces la duda nos ha hecho perder el tiempo? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palabra profética? ¿Cuántos hemos recibido promesas de parte de Dios a través de la palabra? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestro espíritu y nos ha dicho: yo te voy a sanar, yo te voy a sacar de esta situación, yo voy a restaurar tu matrimonio? ¿Cuántas veces? Pero ¿qué pasa? Empezamos a ver las circunstancias, empezamos a ver todo lo que hay a nuestro alrededor, cuando todo lo que está a nuestro alrededor nos grita que es imposible. Entonces viene la duda y empieza a hacerte perder el tiempo
Y empiezas a bregar en otras cosas y a maquinar y a manipular y a empezar a ver de qué manera lo haces tú en tus fuerzas, cuando ya te ha sido dada promesa. La fe es necesaria para que nosotros no perdamos el tiempo. Si Dios te ha dicho que Él te va a sanar de un cáncer, Él es poderoso, Él te creó, Él te formó, todos tus órganos fueron hechos por Él y no va a poder sanártelo si Él es el médico de médicos. Si Dios te dijo que Él te va a proveer para tu casa, para tu automóvil, para las cosas que tú anhelas y necesitas, no mires lo que tú tengas en el banco, no mires tus circunstancias, empieza a creerle a Dios. No dejes que la duda te deje a ver tus cuentas en rojo. Empieza a creer que si Dios dijo que Él te iba a dar una casa nueva, Él te la va a dar. Él es el dueño del oro y de la plata y todo lo que en Él habita. Es importante que nosotros nos enfoquemos y no dejemos que nuestras actitudes nos dañen y nos hagan perder el tiempo. Hay muchas actitudes, estas eran las causas que pueden llevarnos a perder el tiempo, pero hay muchas actitudes que pueden haber en nosotros que nos llevan a perder el tiempo. El Señor me ponía, mientras estaba elaborando este mensaje, la condición de Penina y Ana. Vemos cómo Penina se invertía, no se invertía porque no era algo positivo, pero perdía el tiempo irritando a Ana. Era una mala actitud que había en su corazón y que lo llevaba a perder el tiempo, porque no era algo positivo lo que producía. Porque producía en Ana dolor, amargura. Y era una mala actitud porque estaba deseando algo mal para el prójimo. Una mala actitud. ¿Cuántas veces nosotros podemos actuar con una mala actitud, deseándole el mal al otro? Hay malas actitudes que tienen que ser desarraigadas de cada uno de nosotros. El descuido. ¿Cuántas veces nosotros nos descuidamos? ¿Ha escuchado usted decir: no, hombre, eso lo voy a hacer mañana, mañana lo puedo hacer, hoy no? Hay un dicho que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces es importante que nosotros, como hijos de Dios con identidad firmes, no nos descuidemos ni de la relación de Dios, no nos descuidemos de nuestra salud, no nos descuidemos de nuestros hijos, no nos descuidemos de nuestros esposos, no nos descuidemos de estudiar, de tantas cosas que yo le podría decir que vivimos a diario. El temperamento y el carácter también es una mala actitud que nos puede llevar. El temperamento y el carácter no guiado por Dios, ¿verdad?, nos puede llevar a muchas pérdidas de tiempo. ¿Cuántas veces un enojo nos ha llevado a tener pérdidas de tiempo? Usted ha visto cuando usted va manejando y de repente se enojó porque alguien tal vez hizo un mal desvío, ¿verdad? Giró mal. Y de repente usted se molestó. Y de la molestia que usted iba, del enojo, de repente ni se fijó, se nublaron hasta sus ojos y ¡pran!, le pega al otro carro. ¿Qué provocó esto? Una pérdida de tiempo. ¿Qué decir de la ira, del enojo, del orgullo? ¿Cuántas veces el orgullo nos puede llevar a pérdidas de tiempo? ¿Cómo así, hermana Hilda? Que a veces nos pueden decir: ¿le ayudo, hermana Hilda? No, yo lo puedo llevar.
Y tal vez aquello me sirvió que tuve que regresar 2 veces. Por orgullo perdí el tiempo. Porque si hubiera permitido la ayuda que se me estaba brindando, un solo viaje hubiera hecho. Pero el orgullo me hizo regresar 2 veces. Por poner un ejemplo así. Y de esas hay muchas que el orgullo nos puede llevar a pérdidas de tiempo. Y esa es una mala actitud. Los celos. ¿Cuántas veces los celos nos pueden llevar a pérdidas de tiempo? Mujeres que han sido celosas, que celan hasta con la sombra a sus esposos, o esposos que son celosos y que celan hasta con la sombra a sus mujeres. Eso los llevan también a pérdidas de tiempo, porque se dedican a vigilar cuando tal vez no hay nada de por medio. Pero el enemigo ha cegado su mente y su corazón para crear celos. ¿Y qué es lo que trae los celos? Las contiendas. Todo eso hace perder tiempo. Pierden el tiempo de estar en armonía. Pierden el tiempo de estar en una buena comunicación, estar en amores, por estar con celos. Las envidias, la falta de perdón. ¿Cuántas veces nosotros una falta de perdón nos puede llevar a perder el tiempo? Yo tengo un caso en mi familia que pasó una falta de perdón. Y esa falta de perdón llevó a uno de los de mi familia a librarse de poder compartir con la familia por mucho tiempo. Pero gloria a Dios, que ya Dios lo libertó de esa falta de perdón. Y hoy ya comparte con toda nuestra familia. Es importante. ¿Cuántas pérdidas de tiempo pueden haber? Sí, nos estamos identificando, ¿verdad? Es importante que nosotros reconozcamos que muchas de las actitudes que puedan haber en nosotros nos llevan a perder tiempo valioso en la asignación que Dios nos ha dado, en la asignación que nosotros podamos tener en nuestra vida diaria. ¿Y qué decir de los hábitos? Malos hábitos que nos pueden llevar a perder el tiempo. Aquellos que duermen demasiado, los dormilones. Eso es un mal hábito que nos deja y nos limita a alcanzar lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque ese tiempo que estuvimos durmiendo no lo vamos a recuperar. Y después andamos a las carreras queriendo cubrir lo que ya no se puede alcanzar, porque el tiempo lo dedicamos a dormir en vez de hacer lo que nos correspondía. Hijos que su asignación ha sido estudiar y se dedican a perder el tiempo en malas compañías, en videojuegos, y después esto les pasa factura. Cuando llegan a ser adultos y se vuelven frustrados y desanimados porque tal vez ven que el amigo con el que jugaba está profesionalmente desarrollado y ellos no. Se frustran cuando quieren tener una familia y quieren darle la educación que quisieran darle en su corazón, pero como en su niñez o en su juventud se dedicaron a malgastar el tiempo, le pasa factura, le pasa consecuencias. Quiero decirles que es importante que nosotros reconozcamos que así como David perdió el tiempo y tuvo actitudes incorrectas y tuvo causas de perder el tiempo y tuvo consecuencias, nosotros vemos a través del Salmo 51, podemos ver el arrepentimiento de David. David se arrepintió delante del Señor y vemos que el Señor lo perdonó a David, pero eso no lo libró a él
de las consecuencias de lo que él había hecho. Entonces, muchas veces a nosotros el Señor nos puede perdonar. Bueno, nos perdona, pero las consecuencias las tenemos que vivir. Y no vamos a decir, el enemigo me está mandando esta prueba. No, yo me dediqué a perder el tiempo cuando yo tenía que hacerlo. Cuando el tiempo era oportuno, lo desperdicié. Y ahora estoy viviendo las consecuencias de mi ayer. Es importante que nosotros reconozcamos que cuando nosotros perdemos el tiempo, el enemigo no lo pierde. Y él anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Y anda viendo el mínimo, como digo, ese es como los ratones, escurridizo, y entra por donde, por muy chiquito que le dé el puestecito. Pero él anda viendo cómo entrar, porque lo que quiere es devorar, y es lo que quiere es matar, y es lo que quiere es llevarte a tocar fondo. Pero gloria a Dios, que Dios está dándonos palabra, está alertándonos, porque nosotros no vamos a llegar a eso. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo está en nosotros. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y si ha habido antes de este momento actitudes incorrectas y si hemos estado perdiendo el tiempo, recordémonos que Jesucristo está con nosotros y que así como David se arrepintió, obtuvo el perdón de Dios, así también nosotros podemos obtenerlo con la gracia y el favor de Él. Esto no es como para decirles, para señalarles, ni para acusarles. No. Esto es para que nosotros veamos a lo que nos enfrentamos día a día y lo que Dios no quiere que nosotros pasemos. Si lo hemos pasado, obtenemos el favor de Dios si nos arrepentimos. Y si no lo hemos pasado, por eso el Señor nos está trayendo para que también no lo pasemos. Amén. Póngase en pie para que hay tantas cosas más que yo pudiera decirles. Pero si hasta aquí tú te has identificado con esta palabra que hoy ha sido dada, yo te pido que ahí donde tú estés, hables con el Señor y que puedas decirle, así como David le dijo al Señor: David le dijo, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación
y espíritu recto, espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, gracias te damos en esta tarde, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control de todos y cada uno de nosotros, Señor. Que en primer lugar, Señor, tú nos des sabiduría. Que tú nos des sabiduría, así como el salmista David, Señor, te pidió a ti sabiduría. Hoy te pedimos sabiduría, Señor, para que tú nos hagas ver, Señor, y nos hagas entender las cosas que no entendemos y las cosas que no vemos por tu Espíritu. Espíritu Santo, derrama sobre cada uno de nosotros sabiduría. Tu palabra dice, Señor, que aquel que quiera sabiduría, solo que la pida. ¿Y cuál es la sabiduría? La sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios te va a llevar y te va a librar de muchas cosas. Te va a librar de muchas consecuencias. Te va a librar de muchas pérdidas de tiempo. El Señor hoy quiere, este día, que pidamos perdón si en algún momento nosotros hemos estado perdiendo el tiempo. Señor, hoy esta tarde venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, por todas aquellas cosas que hemos hecho, Señor, por todas aquellas cosas que hemos dejado de hacer. Precioso Espíritu Santo, entra en mi consciente y en mi subconsciente y hazme ver las cosas que yo no veo, aquellas actitudes malas que han habido en mi corazón y que yo no quiero más desagradarte. Hoy, Espíritu Santo, haz una limpieza en mí. Si en mí, Señor, he tenido un mal carácter, Señor, si el carácter me ha llevado a tener muchas dificultades, a tener consecuencias, si el carácter me ha afectado, Señor, para poder, Señor, tener buenas relaciones con los demás, si el carácter me ha llevado a muchas pérdidas de tiempo, hoy te entrego mi carácter, Señor. Te entrego esa impulsividad, te entrego el enojo, te entrego la ira, Señor. Te entrego, Señor, la falta de perdón. Te entrego, Señor, el orgullo, la altivez. Te entrego todas aquellas cosas que en mí, Señor, han estado afectando